7:45 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. A partir de este minuto usted puede participar haciendo preguntas o comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Comenzamos de inmediato con nuestro segmento de entrevistas. Tenemos el día de hoy al politólogo Nigmer Evans para hablar de los temas que son noticia desde el punto de vista político en nuestro país. Gracias, Nigmer, por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Si te parece, vamos a comenzar con lo que ha sido noticia desde el punto de vista internacional para luego entrar a conocer lo que se ha dicho, las reacciones que han generado estas noticias en Venezuela. Este encuentro entre Edmundo González Urrutia y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, justo después de la votación que se dio el día de ayer, donde el Congreso insta al gobierno español a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. ¿Cuál es tu análisis sobre lo que ha ocurrido en estas últimas horas? Las fichas del tablero se mueven, ¿no? Cada una de las piezas va tratando de encajar y los tiempos también van determinando el ritmo de los acontecimientos. Esto lo digo porque quizás los que vieron a Edmundo González salir del país pidiendo asilo a España y toda la rumoración que se generó por parte del gobierno de Maduro en relación con la supuesta facilitación por parte del gobierno de Venezuela para que esto sucediera, resulta que va aclarándose poco a poco, además comprendiendo que hay una serie de limitaciones por parte de Edmundo González en territorio español, precisamente por la figura de asilo que solicita, de no poder dar declaraciones públicas en relación con este tema hasta que ese asilo tenga un carácter político y hasta que tenga además autorización por parte del gobierno español de poder tener algún nivel de beligerancia, ya que el asilo generalmente genera una serie de restricciones, al menos que se tenga el nivel o se haga la solicitud y se permita algún nivel de beligerancia. Y la reunión que se da por parte de Edmundo González con Pedro Sánchez le da un nivel superior a el tema del asilo político, porque básicamente hay un nivel de reconocimiento de la magnitud y de la importancia de Edmundo González como un personaje venezolano que ha requerido un asilo como consecuencia de una circunstancia absolutamente apremiante, y además ha sido reiterado el mensaje del presidente español Pedro Sánchez en relación con la necesidad de que se haga una revisión y se cuenten, se muestren las actas del 28 de julio. Aún a pesar de que el Congreso se adelanta a hacer un reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, sin embargo, el Ejecutivo es un poco más moderado porque tiene directamente la responsabilidad de la relación con Venezuela y todavía tiene embajada y se siente útil en relación a la posibilidad de no romper relaciones con Venezuela para poder intentar mediar o facilitar procesos como este de la posibilidad de aceptar un asilo como el de Edmundo González Urrutia. Hay algunos sectores críticos que señalan y que adelantan que el gobierno español es un gobierno genuflexo, que tiene muchas relaciones y que tiene demasiados intereses con el gobierno venezolano. Sin embargo, hay que analizar en el contexto las palabras de Pedro Sánchez y ahí podemos llegar a la conclusión de que, por lo menos a nivel discursivo, están tratando de jugar a facilitar el proceso, un proceso de negociación que adelante el reconocimiento de la soberanía popular ejercida el 28 de julio. Eso es lo que ha expresado hasta ahora el presidente español y es lo que pareciera adelantarse en el momento en que tiene un encuentro con Edmundo González en la Moncloa, y esto permite adelantar lo que es la posibilidad de que Edmundo adquiera un poco más de beligerancia desde el territorio español. Ahora, Nigmer, el presidente del gobierno español se pronunció a través de un tuit y me lo voy a permitir leer textualmente, donde dice que sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela. En medio de esta posición donde tú señalas una posible negociación con el gobierno de Venezuela, ¿esto pudiese justificar la posición de alguna manera neutral, donde no toma partido en reconocimiento ni de Nicolás Maduro ni de Edmundo González Urrutia? Bueno, hay que tomar en cuenta que el gobierno ejecutivo de Pedro Sánchez ha asumido postura
en relación con la situación en este momento de Maduro, de Nicolás Maduro, porque no reconoce la victoria de Nicolás el 28. Lo que no reconoce, como sí reconoció el Congreso Español, es que el presidente electo es Edmundo González, pero sin embargo lo recibe en la Moncloa. Y eso no es un privilegio que tiene alguien que no es electo en estas circunstancias venezolanas. Entonces, por supuesto que el gobierno venezolano se ve apremiado en relación con la posición de España, que ha sido un aliado estratégico durante muchos años para el gobierno no solamente de Chávez, sino después de Maduro. Sin embargo, estos avances en relación a las posturas del gobierno español adelantan el hecho de que hay una relación crítica, así como también hay una relación crítica con Lula con Petro. O sea que hay una realineación de gobiernos socialistas. Además es importante resaltar esto. Hay una realineación de fuerzas socialistas y de gobiernos socialistas en el mundo, incluyendo ahora al gobierno europeo de Pedro Sánchez, que aún a pesar de la supuesta afinidad política, porque Maduro se identifica como socialista, pero ahora empieza un proceso de no reconocimiento de Maduro como un gobierno socialista, sino como un gobierno autocrático. Y esto implica, entre otras cosas, el hecho de abrir una distancia en relación a aprobar y a apoyar incondicionalmente cualquier acción que genera el gobierno de Maduro, al punto de que todos estos gobiernos piden que se publiquen las actas, tal como lo están solicitando el pueblo venezolano desde el mismo día 28 de julio en la noche. Ahora, ¿puede verse desde el punto de vista del análisis como un logro la votación el día de ayer en el Congreso español y en todo caso la reacción que eso trajo en Venezuela? Porque Jorge Rodríguez propuso romper estas relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno de España. Es un hecho de presión concreta, sin duda alguna. El Ejecutivo español tiene que responder como consecuencia de la presión que hace el Poder Legislativo en España y la recepción mucho más rápida de lo que se esperaba de Edmundo González en la Moncloa es exactamente la respuesta que genera el Ejecutivo y el Partido Socialista Obrero Español ante la presión de los sectores de derecha que tienen el control o lograron una mayoría en el Congreso español. Pedro Sánchez se debe a su electorado y con base en ello sabe que hay una mayoría española que rechaza la autocracia en Venezuela y con base en eso pues se ve obligado a atender de primera línea a Edmundo González. Esto, por supuesto, además dentro del marco de su propia lógica de acción política con una línea del socialismo europeo, que se alinea, por cierto, en este momento con, como había comentado anteriormente, con la postura de Lula y la postura de Petro. Ahora, sin duda que habiendo dado estos episodios, la reacción que se genera en Venezuela es un amague de fuerza para tratar de contener lo que pareciera anticipar el gobierno ejecutivo español en manos de Pedro Sánchez, que es el hecho de no terminar reconociendo a Maduro y asumir que esto es una autocracia, cosa que formalmente todavía no se ha hecho. Se ha solicitado las actas, no se reconoce a Maduro como presidente hasta que haya las actas, pero todavía no se señala que hay autocracia en Venezuela. Esta reacción de Jorge Rodríguez el día de ayer en la Asamblea Nacional Venezolana es, como nosotros decimos los venezolanos, el perro que ladra no muerde, empieza a ladrar en función de poder anticipar el hecho de generar una presión, pero muy difícilmente se generará, podría decir yo, en este momento y en este minuto, una ruptura de relaciones con España porque hay demasiados intereses económicos, incluso de los mismos miembros del gobierno que se señalan en algunos estudios de investigación periodística que tienen muchas relaciones económicas y comerciales con el gobierno español y con los sectores privados españoles. Así que una ruptura se ve muy distante en este sentido, pero por supuesto que dentro de la estrategia política, mover la pieza del amague de la posibilidad de la ruptura de relaciones, por cierto, difícilmente se anuncia desde la Asamblea Nacional, sino que por el contrario, cuando se quiere hacer de manera definitiva, lo hace el mismo Maduro en algún tuit o en alguna locución pública.
¿Qué te ha parecido la narrativa que ha utilizado el oficialismo para de alguna manera justificar o argumentar la salida de Edmundo González, tomando en cuenta que el fiscal general dio declaraciones donde acusaba a la oposición de haber falsificado las actas electorales compartidas en la página web y además decía que Edmundo González desde el inicio de los resultados electorales se había reconocido como perdedor? Mira, hay algunos que conciben la práctica política como el arte de mentir, ¿no? Es una tergiversación. Algunos asumen a la lectura del Príncipe de Maquiavelo como una guía textual política y no como el elemento para interpretar una realidad social que además tiene que tener su contexto histórico. Esto lo comento porque el gobierno de Maduro definitivamente ha asumido la mentira como una estrategia fundamental, además copiada de la estrategia nazi alemana de si dices una mentira 1000 veces, pues llegará un momento en que todo el mundo lo creerá. Creo que incluso la lectura que hacen de la posibilidad de manipular y de condicionar a la sociedad venezolana, que no les ha dado resultados, sigue siendo la estrategia ya en el momento en que pierden legitimidad. Cuando no tienen la legitimidad, entonces intentan imponer su propia verdad para incluso autoengañarse, engañar un poco al sector, al pequeño sector que todavía les sigue apoyando y que les aplaude sus acciones. Pero esto se revierte, esto inevitablemente se revierte. El no reconocimiento, o sea, el hecho de que hayan pasado ya 46 días y que las palabras del mismo Elvis Amoroso, el 28, el 29 a las 12:30 de la noche, afirmando que se iban a publicar las actas como regularmente se hacía y que se iba a poder revisar mesa por mesa, se cae, se derrumba. Ahí está el video, ahí están las palabras de él, anunciando algo que 46 días después no se ha hecho porque es imposible que ellos con las actas que tienen puedan demostrar lo que anunciaron como resultado electoral, mientras que la mayoría, porque ya no podemos hablar de oposición, debemos hablar de la gran mayoría democrática del país, que tuvo como candidato a Edmundo González Urrutia, demostró con las actas publicadas al día siguiente que había ganado Edmundo González Urrutia. O sea, la verdad es una cosa imposible de ocultar en este sentido. O sea, es un sol demasiado grande para taparlo con un dedo. Sin embargo, el cinismo es la característica fundamental que tiene hoy la autocracia venezolana para desparpajadamente desarrollar lo que es ya no solamente una vocación autocrática, sino totalitarista en Venezuela. Y eso, por supuesto, genera reacciones internacionales y también genera reacciones internas que han sido solapadas y que han tratado de ser controladas de manera inevitable con el terrorismo de Estado. Así que bueno, nos encontramos bajo una circunstancia bastante compleja en donde la verdad es que hay una victoria de la gran fuerza democrática venezolana y que hay una gran derrota que solamente puede imponerse con la fuerza por parte de la autocracia venezolana. Nickmer, desde el punto de vista del análisis político, la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela desmotiva, debilita a esa gran mayoría democrática que tú señalas. No puede ocultarse que en las primeras horas hubo un sector de la población que vivió una gran decepción y duelo. Se pensó en algún momento, por la forma en que sale el mundo de manera imprevista y además tomando en cuenta los anuncios previos de su propio abogado Aro sobre el hecho de que no iba a salir, de que no se iba a ir del país y que inmediatamente veamos que sale del país, por supuesto que generó una reacción no muy positiva por parte de algunos sectores que se vieron decepcionados en este sentido. Ahora, creo que mientras van pasando las horas, mientras se van alineando las fuerzas, mientras hay declaraciones claras por parte de la líder María Corina Machado y de su equipo, y hay una alineación del discurso con Edmundo González, ya desde España, buscando la posibilidad y además generando comunicación a través de su hija y a través de otros voceros en relación al hecho de que él no abandona la lucha y que por el contrario lo que está es en búsqueda de tener las condiciones adecuadas en España para poder mantener la lucha, creo que eso va reavivando nuevamente la condición de ánimo positivo
y de preservación de la esperanza de que no hay ningún tipo de abandono por parte de ninguno de los liderazgos, especialmente de él, que sabemos muy bien que fue una circunstancia sobrevenida el hecho de que él al final fuese el candidato, pero que él ha asumido con coraje y que sin duda alguna sigue avanzando en ese sentido. Tendremos ya que esperar, quizás la duda que queda es el motivo más específico de por qué toma la decisión después de haber anunciado el hecho de que no se iba a ir del país. Y seguramente creo que ya algunos mensajes en redes y algunas informaciones han rodado, tendrán que ver con lo que él va a informar, especialmente sobre el tema de las presiones, que ya él, por cierto, en algunas líneas dejó entrever el hecho de que efectivamente hubo una serie de presiones. Ahora, lo importante es de aquí en adelante ver cuáles van a ser las acciones del mundo desde España y fundamentalmente cómo reactivamos la unión superior dentro del país para poder avanzar en relación a la lucha que se tiene que seguir gestando en función de recobrar la democracia y el Estado de Derecho y de Justicia y la República en Venezuela. Justo ayer estuvimos conversando con su abogado, José Vicente Aro, quien decía que durante las últimas horas pues se iban incrementando la persecución judicial, digamos, los crímenes que se le iban adjudicando, además del asedio a la Embajada de Argentina. Y yo le preguntaba que por qué España y no otro país para el asilo. Y decía que, bueno, en España está su hija Carolina, que ya lleva 10 años viviendo, pero queda en Venezuela su otra hija. Muchas personas se preguntan si de alguna manera esto pudiese limitar lo que sería su lucha por dar a conocer en el mundo lo que ha ocurrido en Venezuela. ¿Qué piensas tú sobre este punto? No tengo duda que la presión sobre el entorno familiar es un mecanismo que utiliza el gobierno de Maduro para generar terrorismo de Estado. O sea, de eso no me queda ninguna duda. Así que la presencia de familia por parte de Edmundo González Urrutia en el territorio venezolano no va a dejar de representar un nivel importante de riesgo. Sin embargo, se ha comentado, cosa que está por tener que ser efectivamente develado por parte de Edmundo González Urrutia, que ha habido unas conversaciones previas que estaríamos por ver si se cumplen en relación al hecho de que no se afectaría a la familia de Edmundo González en cualquier tipo de acción que fuese a desarrollarse. Sin embargo, insisto, sabemos muy bien cuál es la circunstancia que se vive en el país y lo que aspiramos es que efectivamente las condiciones sobre las cuales ya se fue y está en territorio español sirvan para seguir avanzando en la lucha por parte de todas las fuerzas democráticas en terminar de imponer lo que es una decisión popular que se ejerció el 28 de julio. Nigmer, tú, al igual que otros líderes políticos en el país, han firmado esta proclama de unión a la nación venezolana para pedir a los poderes públicos que se reconozca la soberanía popular. ¿En qué consiste esta propuesta y cuáles son las expectativas que tiene? Mira, ya ayer me informaban que iban más de 15.000 firmas que habían suscrito la proclama por la Unión Superior. Esto bajo el contexto de un Estado represivo, de un Estado terrorista y del nivel de represión implica el hecho de una voluntad expresa de gente que está poniendo su nombre y apellido para sumarse a lo que se ha expresado el día lunes en esta alocución, en esta rueda de prensa que se dio para presentar el documento a la opinión pública, de que los venezolanos estamos convencidos de que debe haber una unión entre los distintos factores aún más grande que lo que se dio para la primaria y aún más grande que lo que se dio para el 28 de julio. No porque no todos ya se hayan expresado claramente bajo la soberanía popular el 28 de julio, sino porque ya no basta solamente con una movilización popular para expresión del voto, sino que hay que ir a los niveles de organización que nos permitan tener dos frentes, uno que es el frente público y otro que es el frente resguardado pero articulado en función de poder lograr el objetivo de demostrar la capacidad de que somos la gran mayoría democrática y sobre ese principio de la gran mayoría democrática todos podemos estar organizados para poder articular la defensa y la lucha por el restablecimiento de la República en Venezuela. Eso es básicamente en lo que consiste
esta propuesta de unión superior de esta proclama. Es el inicio de un proceso de organización que va más allá de las instancias que hoy existen, pero que las suma, que las incorpora, y que entra también en conversación con aquellas que, aunque no suscriben la proclama, están exactamente hacia el mismo objetivo, que es el hecho de superar la autocracia en Venezuela y restablecer el orden republicano, democrático y el Estado de Derecho en el país. Esto se traduce en una serie de acciones que se están desarrollando ya en este momento, como es el ejercicio de la regionalización y sectorización del documento de la proclama y además avanzar hacia la articulación de distintos sectores y la búsqueda de alianzas con aquellos que quizás todavía quedan rezagados en relación al hecho de poder generar articulación y sumar esfuerzos, pero que se avance en ese sentido. Es importante resaltar que la proclama fue suscrita por exministros de Chávez, por 6 miembros del 4F, soldados del 4F que estuvieron con Hugo Chávez en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero, o de la rebelión, tal como lo definen ellos. Y además muchas otras personalidades, exdiputados y exmiembros de equipo de gobierno de Hugo Chávez. Por eso la importancia y la relevancia del documento en el momento de escarbar en relación con la cantidad de firmas y la caracterización de las firmas iniciales y después de todas estas, que bueno, que habrá que hacer un trabajo mucho más preciso porque ha firmado gente como ciudadano y ha firmado gente también como miembro de organizaciones de la sociedad civil, de partidos políticos de figuras públicas que no dejan de ser absolutamente relevantes para entender que esta proclama tiene la fuerza de la búsqueda de la unión superior en Venezuela y que esto es una invitación clara y una exigencia clara a ir a nivel de organización superior en ese sentido. Nigmer, además de esta iniciativa en Venezuela, ¿qué falta por hacer? Salió Edmundo González Urrutia, queda en Venezuela María Corina Machado. ¿Cuáles serían los posibles escenarios o estrategias de la oposición para ejercer presión? Y a nivel internacional, si consideras que haga falta algún pronunciamiento extra más allá de los pronunciamientos o las reacciones que se han obtenido hasta ahora. Producto del terrorismo de Estado en el territorio venezolano, los métodos de lucha, sin duda alguna, tienen que ser revisados y tienen que ser adaptados y realineados en este sentido. La protesta de calle debe mantenerse, por supuesto que con los niveles de seguridad aún más elevados de lo que se han mantenido hasta ahora, pero también esa urdimbre del poder, ese tejido que debe generarse de redes de comunicación, de articulación, de mantenimiento de la preservación de la verdad y de la posibilidad de la lucha. Y el hecho de la posibilidad de tener capacidad de movilidad rápida en el momento en que se ha convocado por el liderazgo, creo que es una nueva etapa que debe desarrollarse a lo interno en función de la presión que se tiene que generar por parte de los distintos sectores para que se vaya profundizando lo que ya existe, que es un resquebrajamiento de la cúpula por parte de del nivel de incertidumbre que se genera como consecuencia del saber que no se tiene la legitimidad popular para poder mantenerse y preservarse en el poder, además de la presión internacional que se va generando. En este sentido, la realineación de fuerzas de los sectores de izquierda son estratégicos en este sentido. O sea, si la izquierda hoy, seguramente en el país, es minoría, sin embargo no deja de tener relevancia porque el gobierno de Maduro se escuda con base en el hecho de afirmar que son de izquierda, que es un gobierno de izquierda. Esto ha ido desmontándose y develándose claramente por parte de los sectores de izquierda del país, que han marcado distancia absoluta con el gobierno de Maduro y además esto se une al contexto internacional. Falta en el contexto internacional que haya hacia el 10 de enero una definición, suponiendo que el gobierno de Maduro no termina de ceder. Ahora, el objetivo de las fuerzas internacionales, sin duda alguna, y está muy clara, lo vimos en este momento examinando el caso de Pedro Sánchez, es el trabajo que deben hacer
para que haya un mecanismo en donde el proceso de negociación permita que haya un reconocimiento de la soberanía popular el 28 de julio y que hacia el 10 de enero haya un cambio que se debe dar como consecuencia del reconocimiento y de la revisión de ese resultado. Ha habido propuestas por parte de sectores internacionales, específicamente del gobierno de Petro y de Lula, de volver a generar una nueva elección en Venezuela. Ese escenario goza de mucho rechazo por parte de la fuerza democrática, pero no deja de ser un escenario que debe estar presente en el momento de analizarlo desde las fuerzas internacionales. Insisto, es difícil no insistir en reconocer que el resultado que debe generarse como final ya es pronunciado por parte de la mayoría de la fuerza democrática el 28 de julio. Pero este es un elemento que sigue discutiéndose en algunos sectores internacionales. Tendremos que ver cómo va avanzando, especialmente ante las reacciones iracundas y desesperadas que está generando el gobierno de Maduro, porque cada reacción de esas, por supuesto, que va generando una mayor brecha entre estos sectores de izquierda, entre estos gobiernos que están buscando mediar en el contexto internacional y la fuerza mayoritaria que empieza a organizarse en un nivel superior dentro del territorio venezolano. Nickmer, gracias por tu tiempo y tu análisis para compartir el día de hoy estos temas de interés con nuestra audiencia. Feliz día. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Era Nickmer Evans, politólogo venezolano, hablando el día de hoy sobre todos estos escenarios y las noticias tan dinámicas que van surgiendo en torno a la situación en Venezuela. Hacemos una breve pausa comercial, ustedes no se aparten. Al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Quédese allí con nosotros.